Bueno, ahora que ya sabemos editar los clips desde la ventana de proyectos, desde la ventana de origen, desde el navegador de medios, que sabemos cómo recortarlos o alargarlos en el timeline, que sabemos cómo quitar clips, ahora es el momento de que demos el siguiente paso, que es poner transiciones. Las transiciones nos van a permitir pasar de un clip a otro de una manera que no sea por corte, que es como estamos ahora mismo. Pasamos de un clip a otro por corte, sino que vamos a poder poner una cortinilla, un encadenado, etc. Hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta previamente. ¿Cuáles son esas cosas? Hay un concepto en edición no lineal que es muy importante, que es el coleo de los clips o descarte. Voy a acercarme un poquito a la zona de este clip y quiero que os fijéis en una cosa. Si yo este clip empiezo a tratar de estirarlo a la derecha, va a salir un cuadro ahí abajo que me dice más 00, se ha alcanzado el límite de medios de recorte en vídeo 1. Eso significa que ese vídeo ya no tiene más material por la derecha. Eso quiere decir que estoy utilizando el vídeo completo. Puedo recortar el vídeo, le estoy recortando la salida, en el monitor de programa estoy viendo cuál es el frame de salida. Por ejemplo, si me quiero quedar antes de que esto evolucione a eso, justo ahí. En ese punto yo acabo de descartar un fragmento del clip que se llama descarte o coleo, que no estoy utilizando y ese es el material que utilizan normalmente las transiciones, los coleos. Voy a dejar el clip sin descarte. Quiero explicaros algo y para eso voy a utilizar la pista de vídeo 2. Una transición no puede suceder en condiciones normales si no hay solapamiento entre clips. Es decir, si yo no tengo un tiempo donde los clips coincidan. En ese caso, no necesito que tenga coleos el clip porque estoy haciendo un clip encima de otro. Pero cuando los dos clips están en la misma pista, sí es necesario que tengamos coleo, porque si no hay coleo no hay solapamiento entre ellos. Así que atentos a esto. Voy a asegurarme que los clips no tienen coleo ninguno de los dos, porque lo primero que os quiero mostrar es que en Premiere sí es posible hacer una transición sin coleos. Ya los tenemos ahí sin coleos. Vamos a ver cómo se ponen las transiciones. Lo podemos hacer mediante atajo de teclado o también lo podemos hacer mediante menú. O también lo podemos hacer desde el menú de efectos que luego os enseñaré. Lo importante que es importante que el cursor esté cerca, porque si no está cerca del punto de corte, cuando vayamos al menú, ahora sí lo tenemos, pero si no estamos muy cerca del punto de corte, la opción del menú está desactivada, aplicar transición de vídeo. Cuando nos acercamos lo suficiente al punto de corte, en ese caso, como veis, la transición está activa. Esa transición es la transición por defecto que tiene el programa, que en este caso es un fundido encadenado. Otra de las cosas que debemos de tener en cuenta es que tiene que estar activa la pista de vídeo donde vamos a hacer la transición, que tenga material, obviamente. Si yo ahora mismo no tengo material en la pista de vídeo 2, aunque tenga el cursor cerca del punto de corte, si me voy a la secuencia, la transición está desactivada. Así que muy importante, cursor cerca del punto de corte, pista donde quiero hacer la transición activa y en ese caso aparecerá la función. Vamos a acercarnos porque ahora cuando la cargue me va a salir un cuadro de diálogo que me va a decir no tienes coleos, no tienes descartes y como no tienes descartes es un poco complicado hacer esa transición. Pero yo la voy a hacer de todas formas, pero voy a tener que congelar fotogramas. Nos acercamos ahí, fijaros como ahora estoy en un zoom más cercano, ya no me deja ver. Ahora sí, pongo aplicar transición de vídeo y ahí aparece. Medios insuficientes, esta transición contendrá fotogramas repetidos. Le voy a dar a aceptar. Y efectivamente la transición aparece. Fijaros bien en el humo del monopatinero este, del skater, porque el humo va a llegar un momento que se para. Ahí se ha parado ya. Ahora ya estamos empezando a utilizar frames en pausa. Lo mismo ocurre con el otro plano. Lo que pasa es que en el otro plano no se nota porque no hay ningún elemento que se esté moviendo. Pero en este plano sí se nota. Ahí empezamos a hacer la pausa. Esta transición que yo he cargado la puedo editar aquí en el timeline. La puedo estirar, fijaros. Ahora estoy estirando la transición. Y siempre que esta transición utilice frames en pausa, va a tener ese simbolito de barras cruzadas. Esa es la manera que tiene Premiere de deciros, estoy haciendo una transición, pero no tienes coleos, y como no tienes coleos, estoy poniéndote pausa el material para poder hacer esa transición. Esta sería la manera gráfica de ver la transición en mi timeline. Obviamente hacéis un play y la podéis reproducir. Ahí está. Pero hay una manera gráfica de verla que no va a ser en el timeline, que es simplemente dándole dos clics a la transición y nos va a aparecer el modo gráfico de control de efectos donde voy a poder ver algunas cosas más importantes sobre esta transición.
Lo primero es que me va a enseñar aquí la transición y yo la transición aquí también la puedo desplazar en el tiempo y también voy a poder recortar esa transición y también me va a poder decir que estoy utilizando fotogramas pausa porque por eso tiene las barras. Pero aquí también voy a poder hacer algo interesante. Y es que si os fijáis me aparece ahora una línea amarilla con una flecha a la izquierda. Eso significa que voy a poder recortar el clip y darle coleo. Fijaros, lo voy a hacer ahora mismo. Voy a empezar a recortar el clip y le voy a dar coleo. Primero le quitamos la pausa y después lo recortamos un poco. Le voy a hacer lo mismo a este. Le quitamos la pausa y lo recortamos un poco. Cuando yo he conseguido dejar el clip sin pausa, ahí está, ya lo tenemos. En cuanto estire la transición, vais a ver cómo ya no tiene las barras y todo esto que estáis viendo con un color más oscuro es el coleo. Fijaros lo que acabo de hacer. Ahora voy a ir al timeline porque voy a cambiar este clip a la pista de arriba y quiero que veáis cómo le he añadido ese coleo. Ahí está el coleo con el que estaba realizando la transición. Voy a deshacer y lo voy a dejar como estaba. Volvemos a la ventana gráfica de transiciones y aquí es donde veis cómo cargo más coleo y al cargar más coleo, ese periodo donde la transición puede fluir entre los coleos es el periodo máximo de mi transición. Yo voy a poder hacer la transición desde aquí hasta aquí y ese va a ser el tiempo máximo de la transición. Ese tiempo máximo de la transición nos lo marca la ventana en la duración y también podemos hacer algunos cambios dependiendo de la transición que hayamos cargado. En este caso, que es una transición de fluido encadenado, obviamente la transición va a fluir de A a B, pero yo podría hacer que la transición empezara directamente en 50% y no fluyera nunca, si hago que vaya del 50 al 50 o del 49 al 49. Fijaros que ahora esa transición siempre está encadenada, desde que empieza hasta que acaba. No fluye porque he puesto que los valores iniciales y finales siempre sean los mismos. ¿Podemos cargar solamente el fundido encadenado? No. Esta es la transición por defecto. Pero si nos vamos a menú de efectos, desplegamos transiciones de vídeo, vais a ver que hay un montón de transiciones diferentes. Voy a darle al atajo de teclado para hacer grande esta ventana. Fijaros que hay un montón de transiciones diferentes, desde despegar página, disolver, iris, etc. Todas estas transiciones las podéis aplicar exactamente de la misma manera. Lo único que hay que hacer es no ir al menú de secuencia, sino que directamente arrastramos y la ponemos en el punto donde nos interesa. Ahora ya tenemos una transición de barrido que va a tener unos ajustes diferentes porque veis, este barrido me permite ir de izquierda a derecha, de la parte superior a la parte inferior en oblicuo, y cada una de las transiciones, como os digo, va a tener sus propios ajustes. Aquí, por ejemplo, también podemos crear un borde en la transición y también podemos pedir que aquí nos enseñe los orígenes reales para ver cómo está quedando. Voy a aumentar ese borde y vamos a darle otro color, por ejemplo, rojo. Y ya tenemos ese borde en la transición. Es decir, cada transición que carguéis va a tener obviamente sus propios ajustes personalizados. Pero la manera de trabajar con ellas, la obligatoriedad de que tengamos coleos, si lo que queremos es que nuestro Premiere no congele fotogramas, es siempre la misma al margen de la transición que estéis utilizando.